Bueno, buenas noches, apreciados participantes del diplomado. Hoy pues nos encontramos en esta tercera web, donde pues vamos a ver algunos temas relacionados con el diseño de las pruebas. ¿Listo? Nosotros en la actividad anterior, entonces, lo que estábamos haciendo era allí pues como haciendo toda la parte de la planeación de las pruebas de software. De pronto, en este punto uno no se imagina que la planeación de pruebas de software sea un proceso pues tan riguroso y tan detallado como el que nosotros vimos que realizamos en esta actividad, porque a veces uno piensa pues habitualmente, ¿no? Pues pásame el software y lo pruebo, pero fijémonos que mediante esta actividad de planeación nosotros pudimos hacer muchas cosas, estimar recursos, por ejemplo, ver riesgos, que eso habitualmente pues uno no los ve así como tan fácil cuando los va a trabajar. También vimos, por ejemplo, la relación entre los casos de prueba que nosotros vamos a trabajar y demás. Entonces, todo ese proceso de planeación ya nos permitió tener como un acercamiento un poco más detallado a lo que vamos a hacer en esta siguiente actividad, que es el diseño y ejecución de las pruebas de software. Entonces, aquí, pues, para hacer eso, pues vamos a mirar aquí técnicas de prueba, diseños de casos de prueba y herramientas de prueba. También vamos a revisar el anexo que por ahí se los volví a compartir nuevamente por el grupo del diplomado. Bueno, muchachos, entonces, de las diferentes técnicas de prueba, nosotros tenemos varias clasificaciones, la que nos sugiere aquí pues el ISTQB, que es el, digamos, el libro guía que estamos nosotros siguiendo. Es una clasificación que se divide en pruebas de caja negra, en pruebas de caja blanca y algunas pruebas basadas en la experiencia de ese analista de pruebas que pues está desarrollando allí la labor. Y todas estas pues hacen parte de la técnica de pruebas que ustedes pues ya han abordado en toda la investigación que han hecho a nivel individual. Las pruebas de caja negra son como las más comunes que nosotros hacemos como analistas de pruebas. Entonces, en esas pruebas de caja negra, nosotros lo que hacemos es que tomamos en cuenta algunas cosas, por ejemplo, los requisitos, tomamos en cuenta las especificaciones, también vemos allí casos de uso y demás. Entonces, eso es lo que nos permite ver toda la parte de pruebas de caja negra. Permítanme un momento que tengo aquí dudas, muchachos, y les estoy compartiendo. Nuevamente voy a compartir. Vamos a mirar por aquí, compartir. Creo que no se estaba viendo. Ahora sí. Les decía que entonces las técnicas de prueba se dividen en pruebas de caja negra, caja blanca y pruebas basadas en la experiencia. Aquí llegamos al primer conjunto de pruebas, como les estaba comentando, que son esas que se llaman pruebas de caja negra. Esas son las que más realizamos desde el punto de vista, pues, nosotros laboral. Entrar a ver código a veces, pero no es tan frecuente como estas. En general, nosotros lo que estamos haciendo desde las pruebas de caja negra es comportarnos como si fuésemos el usuario final y pues adicionalmente validamos algunas cosas dependiendo del sistema que estemos probando. Por ejemplo, uno puede ver en la base de datos si realmente se hizo el cambio, como nos contaba la invitada de la charla anterior. Podemos ver, por ejemplo, versus los casos de uso y las historias de usuarios y los requisitos o todo lo que se especificó allí se está cumpliendo de acuerdo a las especificaciones. Todo eso es el insumo de las pruebas de caja negra, porque pues finalmente los usuarios hicieron desde allí una definición de los requerimientos que nosotros o el equipo de desarrollo lleva a cabo y nosotros pues vamos a garantizar que esos requerimientos se estén cumpliendo a través de nuestro proceso de pruebas.
Entonces, pues nosotros tomamos todas esas especificaciones, casos de uso, historias de usuario, hacemos nuestro diseñito de pruebas y luego pues vamos a ver si cumple o no cumple. Entonces, así es, cumple o no cumple. Y esas son las pruebas de caja negra. En esas pruebas de caja negra, pues vamos a mirar, pues digamos, haciendo ese proceso de pruebas de caja negra con datos de que cumple. Entonces ese sería como el primer escenario que nosotros vamos a probar. Entonces, si yo debo ingresar, por ejemplo, números enteros porque estoy probando un sistema de facturación, allí estoy digitando diferentes cantidades, entonces voy a mirar con datos que cumplen cómo se comporta el sistema. O sea, vamos a hacer el escenario ideal, el escenario que supuestamente debería funcionar bien. Ese es el primero que debemos ver nosotros, porque a veces sucede que nosotros por estar obsesionados buscando el error no nos funciona el escenario ideal que es para el cual nosotros pues debemos o el usuario va a trabajar la mayor parte del tiempo. Otra cosa son los valores frontera o límite. Esos valores frontera o límite son, por ejemplo, vamos a decir que un sistema de qué les digo yo, por ejemplo, un sistema de salud. Un sistema de salud dice, para menores de edad vamos a validar algún procedimiento. Y tenemos que mirar con los valores frontera o límite. La persona o ese joven cumple años el día 22 de marzo, o sea, mañana. Para hoy, en el sistema, esa persona todavía tiene 17 años, en realidad tiene 17 años, y pues le faltan solo unas horitas para llegar a los 18 años, ¿cierto? Inclusive algunos de ellos lo hacen detallado por días y meses. Tiene 17 años, tantos meses, tantos días. En algunos sistemas los he visto así. Y pues habría que ver si realmente quien programó el sistema tuvo en cuenta ese valor frontera, ¿no? Porque de pronto lo que hicimos fue una resta de años y la persona aún no tiene los 18 a hoy, porque cumple años mañana. Pero si yo resto por años, pues desde el 1 de enero, esa persona para mí ya se volvió mayor de edad. Entonces de ahí la importancia de probar con esos valores que son los valores frontera o límite. Entonces, primero, los datos que cumplen. Segundo, los que sabemos que son el límite y que de ahí para allá el sistema no debe aceptar o debe hacer otra cosa. ¿Listo? También podemos ver tablas de decisión de verdadero o falso, pero eso es más como para nuestro diseño de pruebas. Entonces, ¿en qué estados el sistema permite una acción y en qué estados el sistema no lo permite? O condicionales, como pensar verdadero y falso. Entonces, por ejemplo, si yo estoy probando un sistema de compras, seguramente tiene que validar en una tarjeta crédito que el usuario pues esté habilitado para comprar, que no esté bloqueado y demás. Entonces una prueba sería qué pasa con el verdadero y otra con el falso. Ese es otro grupo de pruebas que hacemos dentro de Caja Negra. Otro conjunto de pruebas es ese de transición de estados. Ese de transición de estados, pues nuevamente, por ejemplo, pensemos en un sistema de compras. En un sistema de compras, entonces nosotros lo que hacemos allí es ver el diferente estado hasta que el proceso de compra está finalizado, ¿no? Entonces puede ser que a nivel del sistema aquí nosotros tengamos, por ejemplo, como algo que indique que el producto ha sido agregado al carrito, pero que todavía no lo han pagado, ¿cierto? Entonces como una precompra, algo así. Y entonces voy viendo en los diferentes estados si el sistema se comporta como debe ser, porque por ejemplo el usuario puede ser que no termine el proceso de compra y entonces allí tenemos que ver que el sistema cumple las condiciones hasta allí. Otro ejemplo de transición de estados es, por ejemplo, cuando yo soy estudiante o aspirante o egresado de la universidad. Entonces, seguramente como aspirante, fíjense que nosotros llegábamos por el sistema de matrículas y dejábamos los datos, pero yo todavía no tenía acceso a campus ni nada porque hasta ahora soy aspirante, estoy haciendo un proceso, entonces no se me habilita el campus. Cuando soy estudiante, pues ya se me habilita el campus y demás acciones. Y cuando soy egresado, se me habilita otras cosas. Por ejemplo, tengo un correo, puedo tener acceso a otras funcionalidades, pero pues ya
como tal, digamos, a todos los cursos de un campus ya no debería ingresar. Entonces, esos estados donde me dicen que soy una persona aspirante o estudiante activo o egresado, que son 3 estados que tendríamos dentro del sistema, yo debería aprobarlos también. Es otra forma de hacer pruebas de caja negra. Y otra, pues ya muy habitual, es versus los casos de uso. Entonces, hubo un analista de sistemas que identificó algo allí y ese analista de sistemas describió los pasos que debía hacer el sistema, describió, por ejemplo, el escenario ideal, algunos flujos alternos y sobre esos casos de uso, pues yo también realizo mis pruebas. Fíjense que aquí nosotros no hemos visto nada de código. Para nosotros es transparente, si nos dicen es una aplicación web, nosotros estamos por mucho viendo si acaso en la base de datos cómo quedó eso, pero no estamos viendo el código atrás. Entonces no estamos viendo si fue, no sé, PHP, lo que haya, Java, etcétera. Entonces, nivel de código no estamos viendo. Nosotros estamos operando como si fuésemos el usuario final y estamos haciendo unas validaciones básicas del sistema. Viendo, por ejemplo, que los estados hayan cambiado, que los logs en base de datos estén guardándose y demás. Esas son las pruebas de caja negra. Hay otro grupo de pruebas que llamamos caja blanca. A diferencia de la caja negra, entonces la caja blanca sí me permite ver secciones de código. Entonces yo puedo ver el código, por ejemplo, si están haciendo un procedimiento almacenado en la base de datos, entonces a mí me dicen ejecútelo y yo pues estoy viendo entradas, salidas, hasta secciones de código. Allí pues en los insumos en las pruebas de caja blanca son el código, la arquitectura de software, el diseño que exista en cuanto, por ejemplo, modelos, entidad, relación y demás. Y los resultados también nuevamente son cumple o no cumple. Esas son las pruebas de caja blanca. Yo estoy más cercano al código. Inclusive esas pruebas, cuando una persona construye su software o programa y hace pruebas unitarias, esas pruebas unitarias podemos decir que son pruebas de caja blanca porque pues estamos viendo sobre el código, ¿no? En caja blanca, entonces, yo puedo hacer pruebas de cobertura y de sentencia. Entonces, por ejemplo, tengo dentro de mi código un for. Entonces, necesito ver que todo lo que esté dentro del for se esté ejecutando bien y entonces, fuera de ese for, ¿cómo se debería comportar el sistema? De pronto en el for estoy haciendo un conteo de algo y ya cuando termine el for me entrega ese conteo para otra actividad. Entonces, miro por sentencias, por coberturas de sentencia, cómo estoy haciendo. De pronto miro un primer bloque que es un for, en segundo vengo un if y voy viendo que los if estén validando y demás. Esas son las pruebas de sentencia. La otra precisamente es la prueba de decisión if. Ya que estábamos mencionando los if, esos if como tienen pues sus anidaciones o recuerden que tienen el if, el else y demás. Entonces la idea es, de acuerdo a lo que yo haya colocado en esos if, hacer la prueba tanto para el estado positivo como para el negativo, si tal cosa, si no tal cosa y ver que se estén ejecutando allí. Pero aquí es porque ya tenemos nosotros acceso al código y estamos viendo cómo quedó lógicamente programado eso ahí. Aquí son pruebas de sentencia y decisión, entonces aquí es ver de acuerdo a la decisión que tiene que tomar una sección de código si termina, por ejemplo, la aplicación porque hubo una excepción o demás, entonces mirar de acuerdo a esa sentencia si la decisión que está tomando el sistema es. Entonces, por ejemplo, de acuerdo a una sentencia puede decir si saldo en la tarjeta mayor que la cantidad de la compra, entonces permítalo y entonces ahí tendríamos que ver cómo se comporta esa decisión. Y pues esas son básicamente las pruebas de caja blanca. Aquí ya nosotros estamos hablando a nivel de código, viendo un poquito más al detalle ese código y allí pues lo podríamos ver. Lo que les decía, esto es habitual, por ejemplo, cuando uno está haciendo sus pruebas unitarias o también de pronto cuando mira algunas cosas de base de datos que no tienen un front como tan establecido. Sin embargo, hay cosas y procesos de bases de datos que tienen al menos una paginita, un formulario, un botón ejecutar, pero pues puede ser que nosotros como analistas de pruebas nos dejen ver el código hasta allí. Entonces aquí ya podríamos ver nosotros pruebas
cercanas al código. Otro tercer grupo de pruebas son las basadas en la experiencia, porque ya ustedes son conocedores del sistema. Entonces, por ejemplo, George llevan 4 años trabajando para la misma compañía, él ya conoce las reglas del negocio, más o menos conoce el sistema, ya sabe qué cosas hay que probar, por ejemplo, en cada cambio. Entonces, ese conocimiento y esa experiencia que él tiene allí, pues sirven para hacer esa prueba. Y nuevamente el resultado es cumple o no cumple. Así son los resultados en pruebas, muchachos, cumple o no cumple. Porque pues uno emite ese concepto. Ya los líderes técnicos son los que dicen, dependiendo del hallazgo, si lo dejan para otra versión o demás, pero nosotros siempre decimos cumplió o no cumplió. Esas pruebas basadas en la experiencia, pues si yo, lo que les decía, si George, por ejemplo, ya lleva unos 4 años trabajando en la aplicación, él ya hasta se conoce los errores que salen allí frecuentemente o salen con cada cambio y demás, entonces él ya puede hasta predecir los errores. El segundo, pues ya son pruebas de acuerdo a listas de comprobación. En las conferencias pasadas veíamos que algunas personas o algunos analistas de pruebas tienen entre sus buenas prácticas un chequeo, una lista de comprobación en Excel, en Word, en su libreta, etcétera. Entonces dicen, bueno, voy a revisar estas 5 cosas del sistema. Entonces, por ejemplo, uno mira, primero, por ejemplo, si estoy mirando en un sistema de base de datos, entonces que el usuario en la tabla cliente haya realizado una actualización en tal campo. Segundo, en el histórico de compras debe haber realizado una inserción. Entonces, esas son listas. Por eso yo cuando voy a realizar nuevamente pruebas sobre esa sección de código, sobre ese componente, ya sé exactamente qué tengo que mirar. Y pruebas dinámicas son las pruebas cuando la aplicación se está ejecutando. Entonces, sobre la aplicación en ejecución, yo hago algunas búsquedas, algunos cambios, casi que una mezcla con caja negra y de allí puedo ver. Pero aquí lo interesante es precisamente ese conocimiento que tiene el analista sobre el sistema y sobre diferentes técnicas de pruebas. Por eso es una prueba basada en la experiencia. Con todo esto, pues entonces nosotros llegamos a algo que es el diseño de casos de prueba. Lo más usual es que nosotros pues ya identificamos algunas funcionalidades que vamos a probar. Y en esas funcionalidades que nosotros vamos a probar, entonces miramos al detalle esos paso a pasos y demás. Un instrumento que siempre se usa mucho es un formato que se llama casos de prueba. Ese siempre, pues, en las pruebas técnicas es muy usual que o nos pongan a diseñar un caso de prueba o nos pongan a leer un caso de prueba y ejecutarlo, etcétera. La idea es que esta plantilla, igual que las plantillas que hay de casos de uso, pues nos guíen sobre lo que nosotros debemos colocar allí en los casos de prueba. Entonces ya vamos a ver esas secciones ahorita sobre el anexo. Un caso de prueba tiene precondiciones, que son esas digamos, situaciones o condiciones o características que debe tener el sistema para que yo inicie la prueba. ¿Cuál es el escenario común? Lo que les decía como el escenario más típico, el escenario ideal. Deben tener un nombre, un número. Después de que se ejecuta algo debe hacer, esas son las postcondiciones. Entonces el usuario pudo realizar la compra, el usuario realiza el pedido, el usuario crea su registro, por ejemplo cuando está haciendo un login se crea el usuario en la base de datos, esas son las postcondiciones. Y los criterios de aceptación son como esas condiciones si nosotros estuviéramos hablando con nuestros usuarios finales que les permitiría decir sí acepto ese caso de prueba. Entonces son criterios que digan, por ejemplo, en el sistema quedó almacenado satisfactoriamente el registro de compra y todas estas demás cuestiones que hay allí. Entonces esos son los criterios de aceptación. Bueno, para hacer esos diseños de caso de prueba, como les decía, existen estos formatos de caso de prueba que es lo que nosotros vamos a trabajar ahorita. Nosotros le ponemos un nombre al caso de prueba, un responsable, el módulo que vamos a mirar allí, las precondiciones, el paso a paso, las poscondiciones de la prueba y los criterios que indican que el caso de prueba son
exitoso o es exitoso en este caso. Por lo general, pues son esas condiciones que satisfacen pues como esas necesidades del cliente, porque si el sistema dice que es una compra, pues uno aceptaría que o pensaría que el criterio de aceptación es que el usuario pudo realizar esa compra. Esos formaticos son los que vamos a encontrar en el anexo y ahorita vamos a volver al anexo en un minuto. Adicional a ese diseño que nosotros hacemos de alguna manera, digámoslo manual, que estamos haciendo como ese análisis en cuanto a toda la parte de pruebas, también podemos contar con herramientas de pruebas. Esas herramientas de pruebas pues, nos van a permitir algunas, por ejemplo, generar datos para pruebas, otras van a ver el rendimiento, algunas permiten automatizar las pruebas, otras permiten hacer pruebas de seguridad en el sitio, otras ver la portabilidad y todas esas nos apoyan en el proceso de pruebas. Quizás las, digamos, estas son como de apoyo, pero la de automatización es como algo que está tomando fuerza hoy en día en todo el proceso de pruebas. Ahí en la cuestión de automatización, entonces viene como la inquietud si se debe o no se debe automatizar un proceso de pruebas. El automatizar es que eso que nosotros estábamos verificando manual lo podamos hacer nosotros ahora con el apoyo de una herramienta. Entonces a la herramienta pues yo le parametrizo ciertas condiciones, la ejecuto y ella vuelve a verificar que las diferentes variables, salidas y demás se estén ejecutando correctamente. De allí pues viene una duda que es si debo automatizar o no debo automatizar un sitio. El automatizar tiene ventajas y tiene desventajas. Entonces, por ejemplo, lo que uno debería ver es por qué automatizar. Entonces, hay unas razones de peso que hoy en día pues, nos dicen que nosotros deberíamos aprovechar, que existen herramientas. Entonces, entre ellas es que, por ejemplo, nosotros de manera manual no vamos a abarcar todo el sitio, por decirlo así, o todo un módulo al 100%. Entonces la herramienta nos permite descubrir defectos que por el tiempo, por el tamaño, por el desconocimiento, pues no los vamos a encontrar tan fácilmente. La otra es como para prevenir eso que hemos mencionado, que son esos efectos secundarios o las regresiones en toda la parte de herramientas de pruebas. Entonces es para ver que no tengamos nosotros allí consecuencias no deseadas en cada liberación que hagamos de software. Lo otro es también porque pensamos que la herramienta va a ser más ágil, ¿no? Entonces, de pronto la herramienta me puede dar un tiempo de respuesta muy rápido en horas versus un analista funcional que hasta ahora va a empezar, por ejemplo. Permite hacer una prueba más integral cuando se han realizado muchos cambios desde que esté bien parametrizada, entonces allí podría yo abarcar como más escenarios. Genera también confianza en la calidad del producto, decirle al usuario final, mire, yo pues usé una herramienta de automatización, hice una cobertura de pruebas, verificamos en el sitio que no haya regresiones y demás, y pues todo eso trae esas ventajas, pero también hay cuestiones asociadas a la no automatización. Entonces, por ejemplo, si el negocio es muy dinámico, el negocio es muy cambiante, hay mucha normatividad relacionada y demás, entonces a veces no sirve automatizar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede haber una regla del negocio, digamos que sea un cálculo de un pago, que eso implique impuestos y que sea algo que está variando mucho y que pues hacer todo el proceso de automatización no sea tan fácil. Y vuelve y sale la otra normatividad de no sé, cada 2, 3 meses y dice ahora se incrementó, ahora subió, ahora bajó ese valor de ese impuesto. Si el usuario final, el dueño del proceso, como decimos nosotros, no nos cuenta que nosotros, a nosotros que estamos automatizando eso, que cambió esa regla del negocio, pues finalmente la prueba está haciendo una prueba errónea con un parámetro que no es. Y pues el sistema puede ser que pues salga con errores a producción y eso sería algo pues que no queremos y algo no deseado. Entonces de allí nosotros decimos si el negocio es muy dinámico, si el usuario finalmente poco colabora con el usuario final, con el proceso de automatización, si me demoro mucho allí, pues
tratando de automatizar cuando acabo de automatizar otra vez, cambian otras reglas de negocio, pues no vale la pena automatizar, me rinde más pues seguir haciendo pruebas manuales. Hay otra cuestión allí asociada, muchachas, muchachos, es el costo de mantenimiento, muchachas y muchachos. ¿Por qué? Porque resulta que si yo voy a automatizar, entonces pues eso implica que ya tengo que dejar recursos. Imaginémonos, el computador que va a estar destinado a toda la parte de automatización, el analista encargado de toda la parte de automatización, necesito un software en particular, voy a usar aquel software. Y entonces, pues al usar ese software, puede ser que yo quede amarrado a eso y a ese software en particular, ya implementamos en la organización tal software y si quiero migrar a otro, de pronto ya no es tan fácil. Y puede ser que eso implique un costo también. Entonces eso es algo también para evaluar. Por ejemplo, si la organización es muy pequeña y no hay para un recurso de automatización, porque también hay que decir que ahí se paga bien. Entonces es un valor agregado desde el punto de vista de nosotros, pero organizaciones puede ser que algunas no cuenten con los recursos, entonces debe evaluarse. Y lo que mencionábamos hace un momento, todos deben comprometerse con la automatización para decir que estamos informando cambios, si no el sistema está probando con unas reglas de negocio que no son vigentes. Y pues lo que comentábamos hace un momento, que puede haber una alta dependencia de herramientas de automatización y puede ser que algunas no sean tan flexibles y si queremos hacer cambios, migrar a otras, no va a ser tan fácil. Hay una herramienta de pruebas que se llama Selenium, con la cual vamos a hacer un ejercicio académico muy pequeño en esta actividad y ahorita también la vamos a ver. Bueno, vamos a ir sobre el taller. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta, muchachos? ¿O todo claro? Bueno, vamos a ver por acá. ¿Qué dicen por ahí los chicos? Miremos aquí a ver si... No, profe, pues todo claro por el momento, pues, por mi parte. Bueno, listo. Entonces vamos a mirar por acá, muchachos. Miremos por acá. Que habíamos enviado esto. El anexo de la etapa 3. Permítanme a ver si aquí lo podemos abrir. Si no, me tocó en otra máquina. No, mentira, sí, ya. Tenemos aquí, listo, muchachos. Entonces, en esta actividad, nosotros nos vamos a encontrar con el anexo número 3. Hay una actividad individual que ustedes saben que es teórica y que pues con esa actividad ustedes van reforzando algunos conceptos. Lo otro es que entonces vamos a hacer este otro anexo. Esto más el anexo de la actividad anterior, todo esto son capítulos que vamos a unir a la entrega del documento final que se da para publicación a biblioteca, ¿listo? Bueno, aquí pues lo que nos dice es que como siempre lo azulito pues son como guías que nosotros vamos a reemplazar, que vamos a empezar con toda la parte de diseño de pruebas de software y vamos a diligenciar las tablitas de casos de prueba. Ustedes cada uno identificó más o menos 5 o 6 casitos de prueba dependiendo de la cantidad de integrantes del grupo y colocaron un nombre y algunos de ustedes decían, por ejemplo, validar artículos en promoción, ingresar, crear usuario, loguearme con Google, etcétera. Todo eso lo vamos a detallar ahora en estas tablas que se llaman las tablas de diseño de pruebas de software. Entonces, desde allí vamos a trabajar. Permítame que aquí no me está dejando modificar este archivo. Entonces, venga, lo miramos desde aquí, desde esta otra máquina. Bueno, entonces, para poderla modificar, voy a dejar de compartir aquí. Eso sí. Y vamos aquí a esta otra máquina. Listo. Bueno, entonces vamos a mirar por acá. Bueno, como les decía, entonces aquí están los casos de prueba. Voy a sacar aquí la tablita aparte. Esta es la tabla o el famoso caso de prueba, estas tablitas. Entonces aquí tabla diseño de pruebas de software número, entonces ustedes las van numerando. El segundo es el nombre del caso de prueba que nosotros identificamos allí. Entonces, permítanme un momento, yo no sé si están viendo mi Word o no. Sí, sí, profe, estamos viendo. ¿Sí? Bueno, porque pronto. Listo.
Aquí entonces tenemos nombre del caso de prueba, el que ustedes le colocaron allá. Entonces aquí, por ejemplo, caso de prueba 001. Entonces pensemos aquí en un agregar producto al carrito, a los que tenían por aquí. Entonces aquí vamos a colocar el nombre del estudiante que diseña. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que soy yo. Entonces aquí soy Patricia Morte y yo soy la que finalmente diseñó eso. El módulo a aprobar, entonces el módulo se llama mi módulo de compras allá del sitio o el nombre que ustedes le hayan colocado, ¿listo? Y aquí dice precondiciones de la prueba. En estas precondiciones de la prueba nosotros vamos a colocar esas condiciones que debemos tener en cuenta para iniciar el proceso de pruebas, ¿listo? Por lo menos estar en el sitio, esa es la mínima, ¿no? Cosas como tener el computador prendido, que tenga conexión a internet, pues esas se obvian porque pues ya son como pues sí, como es lo mínimo que uno esperaría. Pero por ejemplo, cosas acá para agregar producto al carrito, yo me imagino que yo tuve que iniciar sesión, entonces eso es lo que yo puedo escribir acá. Listo, entonces podemos colocar aquí, el usuario ha iniciado sesión en el sitio tal, en la tienda, la que ustedes hayan colocado, la que estén probando, o en el portal, o etcétera. En el paso a paso de la prueba nosotros vamos a contar qué es lo que va a realizar el sistema y vamos a ir numerando y demás. Entonces, pues la idea es como tener ese detalle de lo que hace el usuario y el sistema cuando yo voy a realizar esa acción. Parece como cuando uno lee casos de uso, ¿no? Pero aquí es desde el punto de vista de pruebas. Entonces, por ejemplo, el usuario ha iniciado sesión en la tienda, entonces digamos aquí, el usuario selecciona la categoría, una de las categorías, si lo quieren dejar general, una de las categorías de compras de la tienda. 2. En la categoría seleccionada, y ustedes van contando aquí el paso a paso. El usuario realiza la búsqueda del producto. ¿Listo? Tercero, el usuario da clic en el icono del carrito y todo lo demás ubicado en la parte tal, en la parte superior, y todo eso lo vamos contando acá, y después de esto pues nos tendría que mostrar que el carrito actualizó la cantidad de productos, todo lo que ustedes detecten allí. ¿Listo? Entonces aquí vamos colocando ese paso a paso. Como teníamos unas precondiciones que era eso que nosotros necesitábamos hacer al inicio, o lo mínimo con lo que contábamos, en mi caso era haber iniciado sesión, en otros puede ser haber creado el usuario, en otros, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo consultas no necesariamente necesito haber iniciado sesión, pero por lo menos estar en el sitio sí, entonces eso lo colocaremos allí. Y las postcondiciones es cómo quedará el sistema. Entonces, por ejemplo, acá una cuestión que yo podría decir es que el sistema ha agregado o algo así, pues condiciones de la prueba, ha actualizado la cantidad de productos del carrito, por ejemplo, ¿no? O con otras características que uno vea del sistema ahí. Los criterios de aceptación son los criterios que definen precisamente que el caso de prueba es exitoso. Esto es desde el punto de vista del sistema. Entonces acá el sistema, el software, el módulo, y los criterios de aceptación son desde el punto de vista del usuario. Entonces el usuario puede adicionar o hacer uso del carrito para adicionar productos. Aquí se parecen porque pues la funcionalidad de una y otra es muy similar. Entonces, pero por ejemplo aquí cuando sean cosas relacionadas, por ejemplo, a que se generan históricos, a que se ha guardado en la base de datos, pues eso se especificaría aquí, y aquí pues la acción desde el punto de vista del usuario, listo, de los productos. Y esto pues conformaría un casito de prueba, ¿listo? Pues aquí con el detalle que cada uno de ustedes le va a colocar a cada una de esas cosas.
¿Qué podemos hacer allí también, muchachos? Entonces, a veces sucede que uno no está como tan inspirado, ¿cierto? Entonces, yo siempre les digo, apóyense de todas las herramientas de inteligencia artificial allí para esas cosas. Pues la idea no es copiar y pegar tal cual, pero ustedes por lo menos miren o dan ideas allí. Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy con Gemini, le voy a decir, ejemplo de un caso de prueba para validar que se adicionen productos a un carrito de compras de una tienda online. Y aquí miraremos a ver qué cosas él me va a colocar. Entonces, por ejemplo, aquí me tienen, fíjense, alcances, los prerequisitos, lo que decíamos, haber iniciado sesión. Por ejemplo, también es interesante. Él dice, pues, tener productos, porque si no, ¿qué vendemos? Fíjense aquí en los pasos. A mí se me ocurrieron unos y aquí él está colocando unos más detallados, validar el total. Aquí, por ejemplo, llegó hasta el eliminar, pero si ustedes no tienen el eliminar en otro caso de pruebas, pues yo obviamente esto ya no lo colocaría aquí. Y entonces podría ayudarme también, ay, mire, me faltó esto. Por ejemplo, esto, verificar que el producto se haya agregado dándole clic en el icono del carrito, entonces allá lo complemento y demás. Aquí tienen unos resultados y unos criterios de aceptación. Fíjense que, por ejemplo, aquí colocan más cosas, herramientas, notas y demás, pero podemos tomarnos ideas de allí, muchachos. Entonces, esta es otra buena herramienta que ustedes pueden aquí tomar para completar todo su diseño de casos de prueba. Listo. Cuando ya hemos diseñado los casos de prueba, entonces lo siguiente que vamos a hacer es la ejecución de casos de prueba. Como ya tenemos los pasos, entonces aquí, digamos, pongamos lo que decía aquí, validar que se haya agregado el producto. Esa estuvo chévere. Al carrito. Como yo ya tengo aquí mi diseño, lo que voy a hacer es ejecución, o sea, entrar a la tienda, capturar pantallitas y demás. Esto pues viene de arriba, prácticamente es lo mismo que tengo allá. Y yo voy pasando, voy colocando acá los pasos que colocamos. Señorita, ¿Sí? Hola. acláreme una duda. O sea, por cada prueba que se hace hay que hacer esa plantilla. ¿Es así? Sí, señor. Sí, si colocaste 5, la vez pasada 5 veces haces la plantilla con el diseño y la ejecución. ¿Listo? 5 veces la diseñas y esto ya después en la ejecución es colocar aquí el paso, el resultado y la pantallita que indica cómo se comportó el sistema, ¿vale? Entonces, vamos a tomar 5 casos de prueba. Supongamos que colocamos agregar producto al carrito, eliminar producto del carrito, realizar compras. Supongamos que yo traje esos 3 casos de prueba, entonces hago 3 plantillitas de acá, ¿listo? Después hago la ejecución, entonces el nombre del caso de prueba es este mismo que yo ya había colocado acá, porque ahora voy a hacer la ejecución de este casito de prueba número 1. Entonces me lo voy a llevar para acá. Y acá pues ustedes le van colocando también en la ejecución de casos de prueba. El módulo, pues habíamos dicho que era el de compras, que el responsable era yo. Precondiciones de la prueba, pues ya la teníamos acá. Ustedes todo esto ya lo tenían. Esto es el diseño, esta de aquí abajo es la ejecución, como para ver cómo nos fue. Voy pasando estos pasitos. Fíjense que aquí yo había dejado 4 pasitos, 1, 2, y bueno, los voy pasando de allí. Resultado. Entonces vamos a imaginarnos, vamos a ver dónde nos deja navegar acá, porque habitualmente no me deja por la red de la universidad. Bueno, como que ni siquiera Google. Pero vamos a imaginarnos que entonces yo pude realizar desde acá la captura de, vamos a ver que sí, Panamericana, que es la única que me está dejando. No, ya ni siquiera esas, muchachos. Bueno, pero la idea es ir aquí nosotros navegando y capturando la pantallita. Entonces, supongamos que yo sí pude entrar por el sitio y que por el sitio no, pero ni siquiera las pantallitas salen. Bueno, que pudimos navegar por el sitio y que por el sitio entonces nosotros desde allí vamos capturando esas pantallitas, la capturo acá, resultado. Entonces, por ejemplo, ¿lo pudo hacer o no lo pudo hacer de acuerdo a lo que dice acá? Entonces, el usuario selecciona una de las categorías.
O por ejemplo, si sale un error acá, pues el resultado no se pudo seleccionar. Y acá ustedes van colocando una imagencita, la que capturan en ese momento que van ejecutando estos pasos. Pongo la imagencita. Búsqueda del producto, acá colocan cómo les fue, entonces allá en la barrita de búsqueda pasó tal cosa y aquí ponemos la imagen. Y pues la diferencia entre el diseño y la ejecución es que aquí nosotros estamos colocando los soportes y las imágenes y estamos contando en el resultado cómo nos fue. ¿Listo? Cuando ya hayamos colocado los 4 pasitos, por ejemplo, de este que yo había diseñado acá, las poscondiciones ya estaban acá también dadas y miremos, por ejemplo, los criterios de aceptación. El criterio de aceptación decía que pueda hacer uso del carrito para adicionar productos. Supongamos que sí, me funcionó sin problema, entonces fue exitoso. Y si falló, pues será no exitoso, ¿cierto? Porque ustedes encontraron algo aquí. Y entonces aquí vamos a contar cómo nos fue, ¿no? El casito de prueba estuvo exitoso, o falló, o está detenido. El detenido en la vida real es porque ni lo pude probar, ¿no? Pero pues, de pronto ustedes algunos les quedan detenidos. Bueno, entonces ahí tenemos diseño y ejecución de casos de prueba en la plantillita. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? ¿O vamos bien? Profe, sí. Sí, George. ¿Bien? Profe. ¿Listo? Ah, bueno, Sí, bien. señor. Por mi parte, bien. Bueno, entonces tenemos ya los 5 o 6 casos de prueba, hicimos el diseño, capturamos la imagen y demás. Vamos a automatizar cada uno un casito de prueba, solo uno, ¿vale? No son todos los casos de prueba. Para eso, entonces, nos vamos a dirigir a cualquiera de nuestros navegadores. Por ejemplo, en Chrome hay una extensión para Selenium. Entonces, ustedes buscan allí las extensiones y la adición. Entonces, extensión de Selenium. Es una prueba pequeñita, entonces ustedes la colocan ahí, aquí ustedes la buscan por el store, la pueden agregar, yo ya la tengo agregada acá. Cuando se les agrega, entonces aparece acá. ¿Para qué me sirve eso? Para grabar como una ejecución y ver que pues ella me va a ejecutar automáticamente. Cuando ya la tengo yo grabada, entonces, por ejemplo, voy a mirar uno de los casitos de prueba de ahí. Digamos que en mi caso fuera pues ingresar a la página de la UNAT. Entonces, él me va a preguntar qué quiero hacer, si abrir un proyecto existente, crear uno nuevo, grabar un nuevo test. Entonces, yo le voy a colocar que voy a grabar un nuevo test y le voy a colocar, por ejemplo, prueba del caso de prueba 01, CP01, ¿listo? Y aquí me va a preguntar cuál es la URL base. Es mejor copiarla, muchachos, porque a veces uno deja ahí la URL como no es y no puede empezar el sitio. Listo, ya tenemos el sitio o la URL base de allí y yo le voy a dar en la grabación, Start Recording. Y aquí fíjense que él mismo ya me abrió la página. ¿Listo? Entonces aquí dice que está grabando por acá. Selenium me sacó, eso está grabando. Supongamos que yo lo que quería ver en realidad era que quería hacer una búsqueda que estuviese probando la página de la UNAD y que entonces quiero buscar por acá una tecnología y que quiero mirar la tecnología en desarrollo de software, que quiero ver que este botón buscar me funcione y que acá entonces voy a mirar, por ejemplo, si puedo ingresar al plan de estudios, que porque ese era mi casito y que aquí me abría la página y hasta ahí iba mi caso de prueba. Cuando ya he acabado de navegar, entonces yo lo puedo detener. Y él me va a pedir que por favor coloque un nombre para ese test. Entonces es ingresar al sitio, hacer la navegación que nosotros haríamos con el Selenium grabando. Fíjense que aquí Selenium en realidad nos está mostrando los diferentes comandos que nosotros hicimos en esa navegación de la página. Entonces nos dice, hice un open, luego le establecí un tamaño a la ventana, inclusive me está mostrando de cuánto fue la ventana, que hice un mouse over sobre esto. Me está mostrando, por ejemplo, aquí algunos valores sobre algunos labels. Y pues
digamos, para nosotros es un ejercicio académico en el sentido que estamos viendo que yo puedo ver todas estas, todos estos comandos y yo si selecciono uno, él me está mostrando, por ejemplo, aquí al detalle más cositas, el target y demás. Pero pues como para nosotros el sitio es externo, pues podemos decir, ah, sí, chévere, pero cuando ya lo estamos usando en un entorno donde tenemos más acceso, por ejemplo, a saber que por aquí van algunos valores, algunas variables y las podemos identificar, es muy chévere, ¿listo? Pero digamos, esa parte del Selenium es esto que les acabo de mostrar. Entran al sitio, seleccionen uno de sus casos de prueba, hacen toda la ejecución, lo graban y capturamos esta pantallita donde tuvimos el Selenium allí y la automatización a través de la extensión. Esa es la parte de aquí de automatización y aquí vamos a colocar el paso a la automatización. Ustedes colocan acá instalar o abrir el Selenium, establecer la dirección, el paso a paso. Grabar el test y por acá colocamos una pantallita. Entonces capturo esta pantallita aquí que me pareció chévere y la coloco allá en mi documento Word. Como si son 4 integrantes, pues serán 4 casos de prueba automatizados. Listo. Entonces, resulta que en todo esto, muchachos, después de que hice todo mi conjunto de pruebas, puede ser que haya encontrado un defecto. Entonces, no, pues si encontré un defecto, lo voy a reportar. Si no encontramos defectos, muchachos, porque pues obviamente estamos trabajando sobre sitios que ya son, digamos, muy maduros, muy estables, y de pronto la sección que yo probé no tiene defectos, voy a hacer una sugerencia. ¿Por qué? Porque pues en la próxima actividad nosotros vamos a cuadrar algo que son unas métricas como para ver cuántos casos de prueba fueron exitosos, no exitosos y qué sugerencias hay allí. Entonces, si dejamos todo esto en cero, no vamos a tener insumos para esa etapa. Entonces, si no encontramos defectos, vamos a colocar una sugerencia. Aquí vamos a, por ejemplo, a decir que yo voy a sugerir que no fuera una lista, sino que cuando estoy buscando las tecnologías encontrara una opción, un buscador, por ejemplo. Se me ocurrió esa sugerencia, entonces voy a colocar aquí que ese es el consecutivo, la fecha de hoy, 2103, y bueno, coloco lo demás aquí y la voy diligenciando. El responsable, pues aquí está Patricia Mortegui, yo le voy a colocar acá mi nombre, ustedes después lo van cuadrando allí. Digamos que este era el módulo de búsqueda de programas porque cambiamos de sitio, ¿en cierto? De programas académicos. El caso de prueba, pues ya tendría algún caso de prueba seguramente que yo lo tendría algo así, como buscar programa académico, algo así, pongamos que ese era el nombre. Y acá pues ya se empezó a descuadrar, ya nos toca ver aquí cómo lo vamos dejando en formato horizontal para que no quede pues esto como tan feo. ¿Listo? La descripción del defecto, entonces acá vamos a decir que el defecto, digamos, va bien. Se sugiere una búsqueda textual. Y aquí la naturaleza, entonces fíjense que aquí dice la naturaleza del defecto. Si fuese un defecto, por ejemplo, que yo fui a buscar en la lista y no desplego, entonces sí tendría que mirar qué tipo de defecto es. Documentación, de datos, de hardware, de funcionalidad, que sería lo típico, de ortografía. Puede ser que yo buscando allá me haya salido desarrollo de software con Z. Entonces, por ejemplo, podría decir aquí naturaleza. No, la naturaleza es de ortografía. Y el tipo de incidencia, aquí sí dice defecto, consideración, sugerencia. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo estoy sugiriendo una funcionalidad, ¿sí? Porque dije esa barra no existe, voy a colocar algo que es funcionalidad y aquí voy a decir que es una sugerencia. Pero si ustedes encuentran un error, pues también lo clasifican. Y aquí hay una severidad y una prioridad. La severidad me indica qué tan crítico es eso. Mejor dicho, alto. Ese es un errorzazo, el error de los errores, o medio o bajo. Y entonces yo voy a colocar la severidad. Digamos, en mi caso no me parece que sea tan crítico, entonces voy a colocarlo en severidad. Y prioridad es si yo pudiese decirle al equipo de desarrollo si se libera eso con esa versión o no, entonces yo diría categoría baja, por ejemplo, si no afecta.
Entonces, en otra versión incluyanlo. O lo puedo decir como el defecto tiene una prioridad alta, entonces vamos a ajustarlo y sin eso no podemos salir a producción. Entonces, acá ustedes le colocan la prioridad. Y eso sería lo que tendríamos que hacer acá. Entonces, mínimo, cada uno de ustedes va a identificar si no es una sugerencia, un defecto. Entonces, si son 4 integrantes, tendremos aquí 4 sugerencias o defectos. ¿Listo, muchachos? Y aquí, pues ya como siempre, ustedes colocan las conclusiones, las referencias bibliográficas, y con esto ya tendríamos el anexo. Fíjense que finalmente, pues el fuerte está como en el diseño y ejecución de los casos de prueba que nosotros tenemos que realizar a nivel de grupo. Y le colocan la introducción, las portada y demás cositas de APA, por eso vamos practicando también normas APA. Bueno, muchachos, ¿hasta ahí alguna duda, pregunta, sugerencia? O sea que ese informe va a quedar bastante extenso, ¿cierto, profe? Claro. Ya después que hagamos toda la parte de métricas, en la otra actividad les comparto los que ya están publicados, o si quieren irlos buscando por ahí, hay ya algunos publicados, pero cuando ustedes ya los unen, el capítulo anterior con este y con la actividad siguiente que es métricas, queda un informe bien interesante, pero como es una publicación a biblioteca y la biblioteca pertenece a una red de bibliotecas, pues chévere que quede un trabajo de uno así bien realizado, ¿no? Entonces, que uno pueda buscar, por ejemplo, a George dentro de la red de bibliotecas y, realizó una prueba de tal sitio y que de pronto a otro estudiante que esté consultando esa biblioteca virtual, sea de la UNAD o sea de otra universidad de la cual es la universidad tiene convenio, pueda entrar a mirar, mire estos muchachos cómo diseñaron esos casos de prueba y todo. Entonces, eso es lo chévere que ustedes dejan ahí también como esa memoria en biblioteca para otros que quieran consultar. Inclusive a veces los muchachos de sistemas, yo siempre los referencio y les digo, ¿quieren ver trabajos chéveres de pruebas? Miren los que han hecho los muchachos de la tecnología de desarrollo de software y ahí se quedan boquiabiertos viendo todo lo que hacen ustedes, la planeación y demás, porque es un trabajo muy bonito. Listo, chicos, no sé, otra pregunta, duda. Ahí ya tienen para entretenerse un ratico. Sí, no, profeta, pues por mi parte, pues todo está bien. Tengo que entendido que son 25 casos de uso y 25 ejecuciones. Sí, Entonces, pero como ya tienes el diseño, entonces es copiar eso mismo, lo único que cambia es como las pantallitas de ejecución se ejecutó y bien o no. y lo de Selenium por cada caso, nada más. Y lo de Selenium es uno solito, ¿vale? No Sí, solo sí. por persona. Listo. Ok, profe. Sí. Bueno, a no ser, pero si ustedes están trabajando ahí en Grupal, pues les rinde realizar esta actividad. Sí, profe. Y esa es la idea. Esta es como, digamos, otra de las tareas arduas. A mí me parece inclusive a veces como más ardua toda la parte de planeación, pero luego ustedes me contarán al final del proceso. Porque ya las métricas es sobre esto, pues, como realizar algunos informes y cositas y ya más cómo organizar el documento, lo que nos compete en la siguiente actividad. Pero esta, pues, sí es la ejecución de los casos de prueba. Bueno, muchachos, entonces les agradezco la asistencia esta noche y pues les deseo éxitos en esta actividad. Cualquier duda me están preguntando por el grupo, a nivel interno, pues me van contando, ¿vale? Vale, listo, profe. Muchísimas gracias. Gracias, muchachos. Feliz Muchas noche para gracias. todos. Bueno, Chao, chao. Feliz noche. ya nos vemos Gracias, en la chao. siguiente reunión. Sí, en algunos de ustedes estoy ahorita en la siguiente reunión. Ya nos Sí. vemos. Chao. Bueno, profe. Colgamos Chao, aquí y entramos allá. Sí, bueno, gracias. Chao. Vale, chao.